Hemos llegado ya a los 100,000 suscriptores. Muchísimas gracias y que comience el misterio. La habitación de Montserrat. Cuando me mudé a estudiar mi posgrado a Morelia, debido a que ahí tenían la especialidad que yo quería cursar, estaba buscando un departamento o un cuarto amplio para alquilar a un precio barato por la zona céntrica. Una vez que ya lo daba por algo fuera de mis posibilidades, al final encontré la oferta de alquiler de una habitación, en pleno centro. El precio era tan accesible que decidí aceptar hasta que encontrara algo mejor. Me instalé enseguida, y tras pasar apenas una semana en aquel lugar, decidí que me marcharía lo antes posible, pues había algo indescriptible en aquella casa que me angustiaba. Era una sensación insólita que parecía flotar en el aire, en cada rincón de ese lugar, y que me ponía los pelos de punta. Parecía como si en mi habitación la temperatura siempre fuera más baja que en el resto del lugar, y por las noches me invadía una sensación de frío intenso que me impedía dormir tranquilamente y descansar como necesitaba para concentrarme en mis estudios. Todos los muebles de aquella habitación, y en general todos los de aquel viejo caserón, crujían, y durante mis noches de insomnio, los sonidos que hacían los vecinos se intensificaban y no me dejaban dormir. Una noche de esas me acosté muy tarde después de haber empleado varias horas estudiando, y como ya era costumbre, no pude dormir. Traté de distraerme escuchando el sonido de la casa, las cañerías, las televisiones prendidas y las pláticas normales. Afiné mi oído y en ese momento creí escuchar una respiración profunda y entrecortada. Asustado, dejé de respirar de golpe. Permanecí quieto unos segundos, hasta que pensé que debía de haber sido mi imaginación. Me relajé un poco, me puse a imaginar las conversaciones de los vecinos, y entonces, increíblemente sorprendido, la escuché nuevamente. Era una respiración muy apagada, casi como un suspiro que parecía salir del hueco de la pared que quedaba pegado a mi cabecera. Me quedé inmovilizado, escuchando con horror aquella inhalación intermitente cerca de mí. Mantuve mis ojos cerrados con fuerza, y mi corazón latía tan rápido que creí que en cualquier momento se detendría. Un vendaval helado me recorrió el cuerpo de los pies a la cabeza, y me puse a temblar de manera incontrolable. Aquello simplemente no podía estar ocurriéndome a mí. No podría ser real, y sin embargo lo era. Además, aunque el pánico me hacía su presa, logré convencerme de que se trataba de una alucinación causada por las incontables noches de insomnio. Intenté moverme, pero me encontraba tan horrorizado que tuve que hacer un esfuerzo para voltear la cabeza, poco a poco hacia mi izquierda, y sentí como una corriente fría me helaba la cara. Cerré los ojos, y a pesar de que el miedo me estaba carcomiendo por dentro, me atreví. Conté hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abrí los ojos de golpe y grité con todas mis fuerzas hasta hacer que mis gritos resonaran por todo el edificio. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Cuando el casero entró a mi habitación, yo aún estaba vociferando en estado de shock. No podía quitarme de la cabeza lo que había visto hacía apenas unos segundos. Una mujer que me observaba con un gesto de placer indescriptible. Tenía una mirada cruel, tan cruel que parecía gozar con mi tormento. El casero me dio un calmante y se quedó conmigo, hasta que caí dormido. A la mañana siguiente seguía impactado por el suceso de la noche anterior, y me encontré al salir de la casa a Dulce, la única vecina del edificio que conocía, y con la cual había hablado en 4 o 5 ocasiones. Era una muchacha muy tranquila, muy agradable, y me preguntó cómo estaba. Le respondí que mejor,
Estuvimos platicando un rato. Le conté todo lo que había visto y vivido en mi pesadilla. Y ella, muy alarmada, me invitó a su departamento. Cuando estuvimos sentados ante dos enormes tazas de té, me contó que ella había visto alguna vez a la misma mujer. Incluso me describió su sonrisa cruel y sus ojos malvados. Fue hacia un pequeño estante en medio de la sala y sacó de un cajón una foto que extendió hacia mí. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Se me heló la sangre al verla. Era ella, no cabía duda. La mujer que había visto cuando abrí los ojos, frente a mí, con su horrorífico gesto y su crueldad abrumadora. Era la misma, acompañada de dos niños pequeños. Por la parte posterior de la foto podía leerse con una letra bastante mala: Viaje de Montserrat a la Ciudad de México, febrero de 1587. Dulce me explicó que ella había investigado, como historiadora que era, la pista de esa mujer, y en algunos documentos viejos del Archivo General Histórico de Morelia encontró que se trataba de la historia de Montserrat Sierra. A principios del siglo XVI, en la época de la colonia, había llegado a la ciudad de Morelia una viuda llamada Montserrat Sierra Márquez, acompañada de sus dos pequeños hijos. Al parecer había huido de España porque ahí la tenían por bruja, y las habladurías en la época del Santo Oficio eran muy peligrosas. Decidida a empezar una nueva vida en América, se estableció en la misma casa que ahora habitaban ellos. No pasaría mucho tiempo antes de que los vecinos comenzaran a notar extrañas conductas en la mujer e iniciaran rumores sobre ella de nueva cuenta. Rumores acerca de que se dedicaba a la brujería. Ella era poco sociable. De hecho, no era nada amigable. Jamás se le veía asistir a misa o llevar a sus hijos al catecismo. Mucho menos participaba de las fiestas de los santos. Y hasta contaban por ahí que parecía que únicamente daba de comer a sus hijos carne cruda. Los niños, aunque pequeños, tenían una mirada horrenda, y sus facciones eran horrorosamente deformes por alguna extraña enfermedad. En fin, viendo estas cosas y muchas otras más, los vecinos habían decidido denunciarla a la Inquisición, pero ella lo supo antes, y sintiendo un horror indescriptible, enloquecida, le quitó la vida a sus deformes vástagos, y también ella se privó de la vida antes de caer en las manos de los inquisidores. Desde esa horrenda tragedia, la casa había permanecido clausurada, hasta que el tiempo y las necesidades de vivienda hicieron que un nuevo dueño la comprara para alquilar sus cuartos y hacer pequeños departamentos. Al escuchar toda aquella historia, esa misma tarde me mudé a un departamento a unas 10 cuadras de ahí. Era más caro, pero jamás volví a ser despertado en medio de la noche por ninguna mujer acusada de brujería. Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio. En la calle Guerrero, una típica arteria de la estación Rodríguez, su suelo levantaba insufribles tolvaneras en la temporada de sequías, agregando el polvo que todo lo invade a los calores de más de 40 grados centígrados que fragelan la región. Si a todo esto sumamos la falta de parques y centros de sano esparcimiento que Rodríguez padeció allá por 1968, tendremos como resultado una juventud malhumorada por no encontrar cauces a su vitalidad, a sus inquietudes tan propias de los años mozos. Así pues, era Carlitos Flores un típico niño incomprendido en su mal genio, que quizá tenía una explicación por el medio en el que le había tocado vivir, pero a sus 10 años de edad se había convertido en un pequeño agresivo y grosero con sus mayores. Sus padres batallaban a diario con el mal carácter de su hijo, que ya no obedecía ni con golpes, y se burlaba cuando le decían que por el camino equivocado no podría llegar a nada bueno. Mal hablado o pendenciero, ingobernable o flojo. Cualquier calificativo quedaba pequeño ante aquel niño sobre el que menudeaban toda clase de quejas del vecindario y de la escuela.
Sin respeto a nadie, contestaba con un dengue cada vez que su madre le advertía que algún día el diablo en persona se le aparecería para arrastrarlo a los infiernos. Su padre era jornalero y toda clase de trabajos aceptaba con tal de que nunca faltara algo en su mesa. En un pequeño y desvencijado carretón vendía leña que recolectaba por los montes y algunas veces llevaba a Carlitos para que le ayudara. Aquella mañana el niño lo acompañaba a regañadientes y con el cinto pintado en las corvas. Era como todos los días, había que batallar mucho con él antes de hacerlo que ayudara en algo para bien de la casa. Al pasar por un lado del panteón, el niño cayó repentinamente del carro y su padre, sorprendido, lo vio revolcarse en el suelo entre gritos y señales de luchar desesperadamente contra algo. Bajó de un salto y sin saber qué hacer, observaba confundido a su hijo, que rodaba y pateaba al aire, suplicando horrorizado que le ayudara, que se lo quitara. El hombre se arrodilló para calmar al niño pensando que se le habría metido entre las ropas algún avispón, pero con gran alarma descubrió que le aparecían arañazos en rostro, cuello y brazos. El niño se debatía sangrante y su padre solo acertó a tenderse sobre la criatura y lo abrazó con desesperación, tratando de protegerlo con su cuerpo de no sabía qué cosa. Al momento de cubrirlo, las convulsiones cesaron. El niño dejó de gritar y empezó a llorar aterrorizado, abrazando a su padre por primera vez en muchos años. El buen hombre lo levantó en brazos. Amoroso y conmovido lo subió al carretón y regresaron a casa mientras el paraje se cubría de una pestilencia extraña. Su madre lo recibió llorosa. Bajo la ropa intacta también tenía aquellos raros rasguños, y entre curas de agua caliente, el niño comentaba aún lleno de miedo que por el aire, salido de la nada, llegó un diablo que lo derribó del carretón y lo revolcó entre golpes y rasguños. Era muy fuerte. Yo nada podía contra él. Solo desapareció cuando mi papá me abrazó. Hoy, Carlos Flores es un hombre de provecho, hogareño y trabajador. Reconoce lo insólito de los hechos, pero por increíble que parezca, asegura ser cierta esta historia. Actualmente vive en San Antonio, Texas, con sus padres, y de vez en cuando visita a su terruño, donde ha seguido pasando de boca en boca el relato de aquel niño malcriado que tuvo como premio una inolvidable visita, el diablo en persona.